Estamos de regreso y continuamos con Balance Legislativo 2013 a través de la radio de la Asamblea Nacional, con cobertura en las 24 provincias del Ecuador, en las 4 regiones de la patria. También usted nos puede seguir a través de nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. TDL, señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. En este Balance Legislativo 2013, en la segunda parte, nuestro siguiente invitado es el asambleísta Luis Fernando Torres, representante de la provincia de Tungurahua por la alianza política entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. El doctor Luis Fernando Torres también integra la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Continuamos acompañándoles Fabricio Vela, Nancy Monteros. Doctor, qué gusto, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Para hablar y hacer un balance de la Asamblea Legislativa. Han pasado 7 meses desde que se instaló este periodo legislativo 2013-2017. En resumen, ¿qué es lo que más ha trascendido de lo que va en este periodo, doctor? Bueno, a nivel legislativa, la tarea de la Asamblea ha sido prolífica. Cerca de 12 cuerpos legales han sido aprobados en estos 7 meses, contándose el Código Integral Penal. No creo que tengamos un resultado tan dinámico en cuanto a la aprobación de leyes en la última historia democrática, que comenzó en 1979. Lo que habrá que ver es si esas leyes amplían derechos, los restringen y si formalmente han seguido todas ellas los procesos que señala la Constitución y la ley. Es decir, la discusión no sería la cantidad, sino la calidad y la orientación de esos cuerpos legales. Por supuesto, porque si vamos al número, indudablemente que esta Asamblea ha batido un récord: 12 leyes, y entre ellas la Ley Orgánica de Comunicación y el Código Penal Integral, que casi vienen a ser los pulmones que permiten respirar a la propia Constitución, no tienen prácticamente parangón en la reciente historia democrática. Por ello es importante saber si esas leyes amplían y respetan derechos constitucionales y hasta qué punto generan beneficios a la sociedad. De su experiencia política y también parlamentaria, doctor, ¿cuál es el futuro que usted les ve a las leyes aprobadas en estos 7 meses? Bueno, esas leyes indudablemente se van a aplicar. Una de ellas ha sido demandada por inconstitucional, la Ley Orgánica de Comunicación. Yo mismo soy el autor de esa demanda, no resuelve la Corte Constitucional. En todo caso, es una ley que aborda y trata a fondo el tema del derecho a la comunicación, la convierte en servicio público cuando es prestado este servicio, según lo que dice la ley, por entes comunicacionales privados. Por lo demás, el Código Integral Penal, que está simplemente esperando el pronunciamiento del presidente de la República en cuanto al veto o la sanción, será un código que va a modificar completamente la estructura penal y judicial del país. Más allá de la demanda de inconstitucionalidad por la forma y en algunos acápites por el fondo que usted presentó de la Ley Orgánica de Comunicación, han pasado más o menos 6 meses desde su entrada en vigencia. Se ha conformado el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, se ha designado al Superintendente de Información y Comunicación, y la ley está en vigencia, más allá de que todavía el reglamento para su aplicación no ha sido emitido por parte de la función ejecutiva. ¿Qué evaluación le da usted a la aplicación misma de la ley? Alguien diría, no hay un medio cerrado. Alguien diría, no hay un periodista que haya sido despedido, enjuiciado, en función de respetar el mandato generado en la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cómo entender precisamente su aplicación a esta hora? Bueno, la Ley Orgánica de Comunicación tiene varios aspectos, unos que abordan la relación Estado-medios, especialmente medios privados, y otros que abordan temas relacionados con la creación publicitaria. De tal manera que una de las partes de la ley es motivo, indudablemente, de mi demanda de inconstitucionalidad, especialmente aquellos asuntos en los que hay una relación marcada entre el Estado y los medios de comunicación privados. Allí, por ejemplo, a mí me preocupa el hecho de que se haya establecido que sea un funcionario de orden administrativo quien sustituya al juez cuando hay reclamos de la ciudadanía frente al medio. Normalmente, cuando un ciudadano tiene un problema con un medio privado, es el juez el que tiene que resolver el tema y no un funcionario administrativo. Esta es una de las principales innovaciones que trae la Ley Orgánica de Comunicación. Por lo demás, en cuanto a su aplicación, digamos que se ha aplicado en parte, otra parte no, porque necesita de un reglamento, básicamente en los términos en los que esperábamos. Es verdad, no hay medios de comunicación cerrados, pero por la serie de infracciones administrativas que tiene la ley, se ha generado una especie de autocensura que es sumamente peligrosa. ¿Había necesidad de la ley, doctor? Es una pregunta repetitiva. Quiero una respuesta que no sea repetitiva de su parte. Una ley de medios era necesaria frente a la vieja ley que tenemos de radiodifusión y comunicación, una ley dictada en la época de la dictadura.
La idea hubiera sido tener indudablemente una ley que garantice y recree completamente derechos. Por ello es que la ley que fue aprobada por la Asamblea, no siguiéndose todo el procedimiento que manda la Constitución y la ley, finalmente es una ley que está en vigencia, que tiene objeciones como las que yo las he hecho notar públicamente y que tiene indudablemente algunos temas positivos en el ámbito de la creación publicitaria, por ejemplo, que tienen que ser aplicados en el país. Doctor, una de las leyes aprobadas en el curso del último tramo del año y obviamente en estos meses tiene que ver con esta ley de reparación de víctimas y judicialización de delitos considerados graves de lesa humanidad. Se circunscribe precisamente la aplicación de esa ley a un periodo en el tiempo. Vamos a ver un reportaje que nos han preparado previamente relacionado con ese tema y lo vamos a comentar de inmediato, la ley de reparación de víctimas. Durante el nuevo periodo de la Asamblea, otro hecho que marcó la legislación ecuatoriana fue la aprobación de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. 456 víctimas de delitos de lesa humanidad, 158 denuncias de tortura, 84 privaciones ilegales, 51 ejecuciones extrajudiciales. La ley, estructurada por 2 capítulos, en esencia establece que el Estado ecuatoriano será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso documentados por la Comisión de la Verdad, y reparará de manera integral a las personas que hayan sufrido vulneraciones y violaciones de los derechos humanos. Para ello determina los parámetros de reparación. De un lado, por vía administrativa, mediante un programa a cargo de la Defensoría del Pueblo, donde las medidas individuales contemplan la rehabilitación física y atención psicosocial, la supresión a solicitud de parte de todos los datos y antecedentes personales que consten en los diferentes archivos judiciales, policiales, militares u otros, la búsqueda, localización y liberación de la persona desaparecida, la capacitación laboral, formación técnica o asesoría para el desarrollo de iniciativas de inclusión económica, entre otros. Es el derecho de las víctimas a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida, así como a la investigación, juzgamiento y sanción a las personas responsables. Otra alternativa será la vía judicial, a través de la cual la víctima, y a falta de ella su cónyuge, su pareja por unión de hecho y sus familiares hasta el 2º grado de consanguinidad, podrán demandar judicialmente la reparación integral de los daños ocasionados por las graves violaciones de derechos humanos. En los casos que haya lugar a indemnización por los daños materiales o inmateriales, el Estado efectivizará el pago en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo indemnizatorio al que puedan llegar las víctimas con la Procuraduría General del Estado o en cumplimiento de lo ordenado en sentencia ejecutoriada. Doctor Torres, uno de los insumos que se tuvo en el debate y para el texto de aprobación de esta ley fue el trabajo que cumplió la Comisión de la Verdad, que concentró su investigación en el periodo presidencial del ingeniero León Febres Cordero. ¿Eso le da a usted de manera particular, como político, como parte de ese gobierno, un sabor especial a esta ley? Precisamente el informe de la Comisión de la Verdad, que sirve como antecedente para los reclamos, desfigura completamente a la ley. Esta pudo haber sido una excelente ley, porque nadie está obligado a soportar la vulneración a sus derechos humanos, a sus derechos constitucionales, ni aquel que fue objeto, diga usted, de una agresión excesiva por parte del Estado o las víctimas en caso de que haya fallecido. El gran problema en esta ley es el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué no se analizó lo que ocurrió antes de 1984? Es que en la época de la dictadura militar y durante el primer gobierno democrático, no hubo excesos policiales, no hubo excesos militares. ¿Por qué la ley temporalmente termina en el año 2008 y no llega por lo menos al año 2011? Realmente, el hecho de que tenga un carácter temporal la ley 1984-2008 ya la hace una ley que merece todo tipo de cuestionamientos. Es una ley dirigida, y le pregunto esto porque la Constitución habla de que las leyes tendrán un sentido generalmente obligatorio. A su juicio, es una ley que inclusive podría ser considerada inconstitucional porque se circunscribe específicamente a un periodo específico. Por supuesto,
Ese sería pues un argumento para cuestionar de fondo la ley, pero lo más grave es el hecho de que se sustenta en un informe parcializado, ideológicamente sesgado, como fue el informe de la Comisión de la Verdad, un informe que dice medias verdades y lamentablemente muchas mentiras, un informe que no incorpora, por ejemplo, a quienes fueron víctimas del terrorismo en el Ecuador. No se ha considerado que también fueron víctimas los policías y los familiares de aquellos policías que murieron a quemarropa cuando estaban custodiando hospitales. Nos hemos acordado la forma como fue asesinado Galo Miño. Nos hemos olvidado cómo fueron asesinados 2 humildes policías que estaban en la puerta de un cuarto de hospital. ¿Y los excesos de ese gobierno, los escuadrones volante de la policía, la creación del denominado SIC-10, las denuncias de violaciones a los derechos humanos? Mire, todos los excesos deben ser sancionados y debidamente juzgados, no administrativamente, sino judicialmente. Si es que hubiese un proceso judicial independiente que garantice el debido proceso y que lleve a que objetivamente se determinen responsables, no existe ningún problema. El inconveniente radica en el hecho de que administrativamente, con un informe de la Comisión de la Verdad completamente sesgado, parcializado e ideológico, se establecen reparaciones. En la intervención en la Asamblea yo mencioné el informe Rating de Chile, un informe completamente distinto al de la Comisión de la Verdad en el Ecuador. En Chile, por otra vía, se canalizó toda la reparación a la que tenían derecho indudablemente quienes fueron víctimas comprobadas de los excesos, digamos, del Estado en la época de la dictadura militar. Doctor, si me permite 2 preguntas también, por favor, con el permiso de Fabricio, que le voy a quitar de pronto una repregunta. ¿Por qué entonces, si no se estaba de acuerdo con ese informe de la verdad, no se la objetó oportunamente al trabajo de esa comisión? Y doctor, cuando se dice por qué no se hace más amplio, con más años, y es que se pierde cuando se hace una investigación de mucho tiempo, de un periodo muy amplio. Es que faltan casos. Por ejemplo, Guadalupe Llori, quien era prefecta de una importante provincia en la Amazonía ecuatoriana, Orellana, perdió su cargo, fue conducida a la cárcel, fue humillada en la cárcel, recuerden ustedes, y habían obligado a que esté lavando los pisos y tantos otros oprobios más. El caso de ella, por ejemplo, no es parte del informe de la Comisión de la Verdad, está afuera. Por ello es que ese informe, desde todo punto de vista, viene a ser un informe parcializado. Leer el contenido del informe a uno pues le deja sorprendido, porque más allá de identificar responsabilidades, daños o víctimas, se dedican a hacer una apología de una visión ideológica de corte sociomarxista, con lo cual se desfigura cualquier informe. Le insisto, ¿y por qué no se lo objetó? ¿Por qué no se lo demandó? ¿Se encontró algún camino que se diga esto? Bueno, no, que ese informe ha sido en los medios en los papeles, en las actas de alguna institución que fue en los medios de comunicación ha sido objetado. No se lo podía objetar judicialmente porque se entendía que era un informe que no tenía valor alguno. Es esta ley la que le da valor al informe de la Comisión de la Verdad. Si esta ley no se hubiese aprobado, el informe quedaba en lo que debía quedar, pues, digamos, en medio de comentarios. Pero ahora tiene rango legal y es el antecedente para que puedan realizarse, digamos, reclamos y atenderse pedidos de indemnizaciones. Doctor Luis Fernando Torres, durante este periodo legislativo, precisamente incorporamos en este balance legislativo 2013, programa especial donde estamos haciendo una mirada retrospectiva a este año aquí en la Asamblea Nacional, se aprobaron algunas resoluciones, probablemente la más importante de esas resoluciones o la más mediática de esas resoluciones pudo haber sido aquella que determinó la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Tenemos un reportaje previo relacionado con las resoluciones aprobadas por la legislatura. Desde el pasado 4 de junio suman 24 las resoluciones tramitadas por la Asamblea en su nuevo periodo, relacionadas a la cooperación en materias económica, de defensa y de asistencia jurídica con varios países como China, Cuba y Sudáfrica, en rechazo al empleo indiscriminado de espionaje, especialmente por parte del gobierno de los Estados Unidos, en condena al trato dado al presidente de Bolivia, Evo Morales, por la restricción al derecho de libre tránsito del avión presidencial, entre otros. Así también figuran las que generaron amplio debate, como la resolución que declara de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 en una extensión no mayor al 1 por 1000 de la superficie del Parque Nacional Yasuní.
Nosotros hemos garantizado que quienes tengan la operación en estos bloques 31 y 43 sea la empresa pública, para que sea responsable del cumplimiento de esta resolución. El pedido provino del Ejecutivo tras el fracaso de la iniciativa ambiental Yasuní ITT, que buscaba dejar bajo tierra el crudo que yace en los campos Ixpingo, Tambococha y Tiputini. Lamentablemente, tenemos que decir que el mundo nos ha fallado. 5 organismos legislativos que analizaron la petición durante cerca de un mes recibieron observaciones de representantes de distintos sectores, recibidos en comisiones generales. Finalmente, con 108 votos afirmativos, la declaratoria fue aprobada el 3 de octubre. Otra resolución que generó intenso debate guarda relación con el rechazo a los ataques recibidos por el Ecuador de manera deliberada por parte de la transnacional Chevron Texaco. Y esta Asamblea Nacional, bajo ninguna circunstancia, debe o puede guardar silencio sepulcral ante acontecimientos que afectan y comprometen el nombre del Estado en el contexto internacional. 88 votos afirmativos ratificaron la condena a la petrolera que causó graves daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana durante su operación en el país desde la década de los 90. Doctor Torres, ¿el petróleo del Yasuní debió quedar bajo tierra? No. Mire, la posición que yo he mantenido en la Asamblea y también otros legisladores de la oposición ha sido absolutamente coherente. Si antes apoyábamos que se puede extraer el petróleo y que sea utilizado en beneficio del desarrollo de la sociedad, ahora tuvimos la misma posición. La divergencia fue básicamente con la forma como se aprobó la resolución y fundamentalmente con el contenido de la resolución y la serie de ofrecimientos que se hicieron a una serie de organismos. Es decir, de forma y fondo. En cuanto al fondo no, porque, y consta en actas, efectivamente, al menos nosotros, quienes estamos vinculados a la bancada social cristiana, estamos de acuerdo que el petróleo tiene que estar al servicio del ser humano, pero con el mínimo impacto ambiental. Impacto habrá siempre. Algunos legisladores y particularmente el líder del movimiento Creo, ¿y por qué cito a Creo? No es el Partido Social Cristiano, pero hay una afinidad ideológica entre el Partido Social Cristiano y Creo. No estoy denostando la afinidad ideológica, existen las ideologías y en función de aquello se entendería evidentemente lo que usted acaba de señalar, pero los legisladores de Creo planteaban en cambio que el petróleo se quede bajo tierra. Sí, allí hubo pues algunas diferencias. ¿Una discrepancia de carácter político ahí? Yo respeto indudablemente esas posiciones, son respetables desde el punto de vista. Yo fui inclusive auspiciado por el movimiento Creo en la alianza con el Partido Social Cristiano y con el movimiento que lidero en la provincia de Tungurahua y en el centro del país, el movimiento Cambio. Pero yo en mi vida soy coherente de los pies a la cabeza. Y yo formé parte del gobierno del ingeniero Febres Cordero, fui uno de sus asesores jurídicos, he mantenido una línea, por eso me escuchó decir lo que dije en el tema de la ley de reparación de víctimas, y en el área petrolera igual, porque el petróleo tiene que estar al servicio de los seres humanos. Con el petróleo bajo tierra nada ganamos, más aún cuando no ha habido las contribuciones internacionales que señaló el propio presidente de la República. Lo que a mí no me verá y tampoco verá a los legisladores de la bancada es con ese infantilismo tardío, ¿no? Infantilismo ecológico que a veces aparece en algunos casos y especialmente pues en ciertos sectores de la centro izquierda o de la izquierda ecuatoriana. En este punto somos coherentes y estamos de acuerdo que cuanto antes explote. ¿Pero por qué no votó entonces por la resolución? Precisamente por el contenido de la resolución en cuanto a los puntos que esta traía. Recuerde usted que había varios temas relacionados con los pueblos en aislamiento voluntario, era uno. El otro asunto, el reparto de recursos entre los municipios amazónicos. Había como 10 o 12 subresoluciones dentro de la resolución global que desfiguraban algo que pudo haberse aprobado de otra manera. De tal manera que esas son las razones por las cuales al menos nosotros votamos en contra. El caso Chevron, ¿qué motiva en usted, doctor? Bueno, esa es una resolución sumamente desafortunada. Cuando se la presentó en el seno de la Asamblea, yo les advertí que si no la cambiaban, lo que iba a ocurrir es que con esa resolución muy mal concebida, la propia multinacional americana aprovecharía lo resuelto por la Asamblea para indicar que en el Ecuador no hay independencia judicial. Era la prueba fidedigna de que en el Ecuador no hay independencia judicial. Suspendieron ante mi intervención, pero luego la versión final tampoco fue mejorada en los términos en los que debía haberse hecho y por ello pues votamos en contra. Pero el caso en sí, esta suerte de reclamación de comunidades indígenas de la Amazonía
porque era un juicio entre privados. Las comunidades amazónicas, la empresa Chevron, el gobierno ecuatoriano no tenía nada que ver. La petrolera pretende inmiscuir al gobierno y es el gobierno el que en este momento trata de defenderse a través de esta campaña. Mire, el gran problema en el caso Chevron es que el Ecuador ha cometido algunos errores y ha permitido que la empresa multinacional demuestre que en el Ecuador no existe la independencia judicial que todos esperamos. ¿Cómo no hubiera querido yo que la sentencia de nuestros tribunales sea perfecta para que no haya duda alguna sobre la falta de independencia judicial? El laudo dictado por la Corte de La Haya es muy ilustrativo. En ese laudo se dice que la demanda no debió haberse presentado colectivamente y que sí pudo haberse presentado individualmente. De tal modo que la vía, el procedimiento, al final, la aplicación de los principios procesales vienen a determinar el curso de esta demanda. En todo caso, lo que yo espero de aquí a futuro es que todo lo que haga el Ecuador permita que el mundo vea que tenemos independencia judicial, de tal modo que los fallos de nuestras cortes jamás puedan ser cuestionados. Chevron, Texaco contaminaron el Ecuador y debe haber una sanción, doctor. Bueno, la empresa Texaco, cuando operaba, efectivamente ocasionó daños ecológicos y luego, según las transacciones celebradas con el propio Estado ecuatoriano, remedió la contaminación de lo que dicen esos documentos que han sido impugnados, pero son los documentos que sirven, en este caso, para la contestación de la demanda. Luego apareció la empresa Chevron y la gran discusión en el proceso es si Chevron es heredera completa de los activos, pasivos, obligaciones y responsabilidades. Ese tema fue resuelto por la Corte Nacional de Justicia, pero no ha sido resuelto todavía en la Corte de La Haya. Lo que el Ecuador tiene que hacer siempre es defender el medio ambiente. Debemos defender, si han sido objeto de daños, indudablemente las comunidades indígenas, pero siempre con la ley en la mano y con una justicia que sea tan independiente que no haya cuestionamiento alguno. En la recta final de este diálogo con el asambleísta Luis Fernando Torres, vamos ahora mismo a revisar un reportaje a propósito de los temas que, a nuestro juicio, periodísticamente hablando, y eso le vamos a consultar al asambleísta si políticamente coincide con aquello, pudieron haber quedado pendientes en estos primeros 7 meses de trabajo de la Asamblea y cuando está culminando este 2013. Aquí el reportaje. La Asamblea Nacional, dentro del trámite legislativo, mantiene varios proyectos de ley pendientes. Por citar los siguientes: la Ley de Recursos Hídricos, que es un mandato constitucional constante en la primera disposición transitoria, que se debió aprobar en el primer año de vigencia. Sin embargo, por el proceso de consulta prelegislativa, el proyecto de ley entró al tratamiento en distintas fases. En las últimas semanas se realizó un encuentro en la Amazonía. Y en el transcurso de lo que resta del año y los primeros meses del año próximo vamos a tener estas reuniones en las distintas provincias. La Ley de Culturas también consta en la primera transitoria de la Constitución. Fue el primer proyecto de ley que entró en el proceso de consulta prelegislativa, porque su contenido se relaciona con los derechos colectivos contemplados en el artículo 57 de la Constitución. El trámite llegó hasta la Mesa de Diálogo Nacional y ahora se espera de la Comisión de Educación un alcance al informe para segundo debate. La Ley de Tierras es otro de los proyectos pendientes. Al respecto, la Comisión de Soberanía Alimentaria cuenta con un primer borrador. 5 propuestas fueron unificadas. Hemos hecho la subcomisión de tierras aquí, estoy a cargo yo de la Ley de la Sucesión de Tierras. Hemos logrado ya tener el primer borrador de una ley ya unificada de todas las 5, incrementado temas que faltaban dentro de esas 5 leyes. En este momento todos los asambleístas tienen ya el borrador de ley, una propuesta de ley a nivel interno todavía. La Ley de Consejos para la Igualdad se encuentra en la Comisión de los Derechos Colectivos. Está pendiente el informe para segundo debate. En agosto pasado, el Defensor del Pueblo y un grupo de mujeres presentaron observaciones. La ley que desarrolla los Consejos Nacionales de Igualdad toman importancia desde el momento en que pueden realizar un trabajo preventivo en materia de derechos fundamentales o derechos humanos. A estos proyectos se suman otros, como el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. En este proyecto y ante la presentación de nuevas observaciones, su análisis continuará. Estamos revisando el articulado de los 3 primeros libros detalladamente, con mucho cuidado. Estamos incorporando y analizando todas las observaciones recogidas en el primer debate, en el seno de la comisión, las observaciones de asambleístas, de sociedad civil, etcétera. A la vuelta del receso legislativo yo creo que podremos establecer un cronograma. También el proyecto de ley de telecomunicaciones que se encuentra en la Comisión de Gobiernos Autónomos y otros en las demás comisiones.
Doctor, de los 137 asambleístas que componen el periodo legislativo 2013-2017, Alianza País tiene 100 parlamentarios, más los aliados llegan a 108, 110. Tomando en cuenta las leyes que faltan por aprobarse, ¿alguna estrategia puede aplicar la oposición para hacer sentir su voz, sus inquietudes, sus ponencias sobre lo que se viene en el trabajo parlamentario el próximo año? Bueno, utilizar espacios como el que ofrece la televisión legislativa, otros medios públicos y otros medios privados para hacer conocer nuestro parecer, indudablemente el espacio del debate en la Asamblea y finalmente cualquier acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que es el camino que franquea la ley especialmente a las minorías en las democracias contemporáneas. De hecho, yo espero presentar una demanda de inconstitucionalidad por la forma en contra del Código Integral Penal por la falta de segundo debate, especialmente de los libros primero y segundo. Por lo demás, estar suficientemente preparados para participar activamente en un debate con críticas y con aportes. De las leyes que están por venir, ¿cuál más es la que a ustedes las leyes que están por venir son igualmente trascendentales para el futuro de la República? El Código de Identidades de la Seguridad Ciudadana, que involucra tanto a militares como policías, es un tema de álgido, digamos, en el debate contemporáneo. La ley de tierras, la ley de aguas, viene ya el nuevo Código Procesal Oral. Va a haber un cambio completo en el manejo de los procedimientos judiciales en el país. Y algunas otras leyes más, la proforma presupuestaria siempre es importante. La ley de consulta prelegislativa también. La ley de consulta prelegislativa en la que está trabajando la comisión de la que soy miembro, la ley de la justicia indígena igualmente. En otras palabras, a nivel legislativo tenemos una gran tarea por delante. Yo quisiera decir que más allá de que uno esté de acuerdo o no con las leyes que hemos aprobado en estos últimos 7 meses, que prácticamente llegan a 12, la tarea a nivel legislativo de la Asamblea ha sido bastante eficiente, se ha legislado. ¿Dónde está el problema de la Asamblea? En la fiscalización. Poco o nada se ha fiscalizado. Los escasos funcionarios que han llegado a la Asamblea prácticamente han llegado a leer un discurso y se han ido. Ha sido imposible. ¿Qué caso ameritaba la fiscalización en estos 7 meses, doctor? ¿Qué caso ameritaba tarea de fiscalización en estos 7 meses? Cuando llegó el procurador del Estado, lo menos que podíamos esperar es que el procurador permanezca en la sala, conteste preguntas de legisladores, yo tenía previstas algunas, para que nos explique qué está pasando con la Occidental, qué está pasando con la Chevron en cuanto a la estrategia jurídica. Vino, leyó, explicó y se fue. Lo propio me parece que con el Defensor del Pueblo y otros más. Sería bueno que además de tener a los ministros en las comisiones, los tengamos también en el Pleno. Allí hay un problema. Creo que el gran desafío que tiene la Asamblea del 2014 es la fiscalización, por una fiscalización más activa. No queremos desde la oposición hacer una fiscalización de orden antidemocrático, de ninguna manera, pero sí una fiscalización rigurosa. ¿Usted ha pedido información a funcionarios del gobierno? Sí, varias peticiones. ¿Le han respondido? Se demoran en salir de la Asamblea, finalmente salen y responden. Yo entiendo que soy uno de los que más peticiones ha hecho ajustadas a la Constitución para que sean tramitadas, pero allí falta un poco de agilidad. Deberíamos encontrar un camino para que esas peticiones se despachen con la regularidad que todos esperamos. El próximo año, doctor, y hablando de los temas pendientes que citaba Nancy, obviamente en el reportaje que acabamos de señalar, usted ha coincidido en el hecho de que va a ser un año muy activo a nivel de legislación, de producción legislativa, pero de alguna manera, ¿cómo esto se contrapone con el hecho que el 2014 será un año electoral? Por lo menos hasta febrero estaremos hablando de elecciones. Sí, hasta febrero hablando de elecciones, concentrados en lo que va a resultar en cada uno de los cantones, provincias del país. El resultado final uno ya puede anticiparlo desde ahora. El partido de gobierno va a tener indudablemente la primera votación. La segunda votación le corresponderá al Partido Social Cristiano con sus alianzas locales. El alcalde de Guayaquil indudablemente será uno de los grandes triunfadores y se podrá marcar del 2014 en adelante prácticamente aquellas corrientes que marcarán inclusive el curso electoral y político hacia el año 2017. Hablaremos de 2 años básicamente en donde no hablaremos de elecciones sino de trabajo político. En buena hora, porque nos dedicaremos a hacer el trabajo que nos corresponde. Las elecciones son necesarias, pero también contaminan y muchas veces distraen la atención. En febrero se acaba ese capítulo y desde marzo debemos concentrarnos, por ejemplo, en saber cómo está el financiamiento del Estado. El propio presidente de la República dijo que el 2014 y el 2015 no habrá el nivel de ingresos que se espera, que recién en el 2016, 2017 se recuperarán los ingresos. Esos temas deberemos tratarlos en la Asamblea, no solamente a propósito de la aprobación del presupuesto, sino con regularidad.
Doctor, gracias por su tiempo y su gentileza. Al doctor Luis Fernando Torres, él es asambleísta por el grupo político Partido Social Cristiano, Movimiento Cambio y también el Movimiento Creo. Y con esto, Nancy, estamos cerrando este espacio de noticias, el balance legislativo del año 2013. Esperamos haber satisfecho su demanda noticiosa y de opinión, como los pensamientos que se han recogido en este espacio. Gracias, señoras y señores. Ustedes nos han seguido a través de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL en señal abierta. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.